Ya, ¿qué tal amigas, amigos, amigues de Galáctica? Exactamente, una semana más, el lunes 17 de abril, arrancando como siempre con toda la energía, con toda la información, y nos pueden visibilizar a través de lo que refiere a la multimedia, nos pueden escuchar a través del dial FM, nos pueden ver a través del canal de YouTube, en fin, ustedes eligen la plataforma para disfrutar de lo que refiere a las entrevistas galácticas. En el día de hoy ya lo pueden visibilizar a nuestro invitado, panelista estable, al sociólogo Pablo Sepúlveda. Pablo, ¿cómo estás? Volviendo a Galáctica, ¿cómo estás? Bien, bien, tuvimos ahí un descanso, una pausa en la semana pasada, pero aquí estamos con todo en abril, Alfredo. Como siempre, abril trae el frío del otoño y otras cosas más, se podría decir, de Por noticias. mil. Exactamente, porque uno de los temas importantes, por ejemplo, que podríamos conversar es lo que está en boga, para que usted, vecino y vecino, también pueda opinar sobre este tema, sobre el sexto retiro, porque está puesto quizás en un sector político, pero también va en ayuda económica quizás a la clase trabajadora que está olvidada de los bonos en este gobierno. Sí, pues empezó, mira, yo creo que hay varias cosas con el sexto retiro y con los retiros en general, ¿ah? Que han habido hartos cambios de posición, cambios de opinión, pero que a esta altura son abiertamente contradictorios y que siguen sin entrar al tema de fondo, que hoy día es básicamente la crisis económica que le está pegando a las familias, las subidas de precios y la falta de recursos para poder enfrentar la crisis de la gran cantidad de familias. Eso por un lado. Por otro lado, la inexplicable vuelta de Carnero, de aquellos y aquellas que estuvieron acompañando, impulsando los retiros y que hoy día dicen que son una pésima política porque en el fondo generan más inflación y que finalmente la inflación es el peor enemigo de las familias. Y por otro lado también el tema de que se mantiene todavía el sistema de capitalización individual que en realidad capitaliza poco en la AFP y que es más bien de capitalización para las empresas, para los grandes empresarios que al finalmente se quedan con una plata del sueldo y esa plata la hacen trabajar para ellos y obtienen ganancia a partir de las pérdidas de quienes finalmente trabajan para producir la plata. Es como raro, es como que los presos o que alguien fuera a hacer una cárcel para terminar preso en la misma cárcel. Y entre medio también está como todo el aprovechamiento electoral que se ha hecho de esto y que yo creo que ese es como el tema que pasa al primer plano. El aprovechamiento que se ha hecho de las necesidades y la falta de veracidad, de verdad, de honestidad con que se tiran cifras, porque aquí toda la responsabilidad por el aumento de los precios, por el congelamiento de los sueldos, porque finalmente pasan las dos cosas. Suben los precios, se congelan los sueldos, ¿cachai? La crisis la hemos estado pagando las trabajadoras y los trabajadores y en el debate de fondo se ha entrado bien poco. El debate de fondo en sí habla de varios números. De hecho, el sector retiro en general, Que sería el cuarto. claro, el sector a lo largo, pero en general ayuda a la familia. De hecho, los números lo indican, la gente morosa por la causa económica que estamos viviendo actualmente en nuestro país y en el mundo, ha ayudado a pagar las deudas, ni siquiera a gastárselas, a pagar deudas ya contraídas, que eso también ayuda un poco a desinflar este sistema tan inestable económicamente como el que tenemos en nuestro país. Pero de fondo es el tema de la clase y de la ayuda. O sea, tenemos también el tema de las pensiones, porque yo creo que también ahí quizás es ahondar y introducirse cómo queremos ver las pensiones a futuro, si queremos seguir con este sistema que dependemos de un sistema económico, si el oro está bien, si el nublado cae un día viernes para que la economía no baje, porque es relativo, pero si queremos un sistema de pensiones solidario, de reparto, o simplemente elegir o tener 5 sistemas diferentes y uno pueda elegir dónde pueda ahorrar sus recursos a la jubilación. Yo creo que por ahí va también el tema que se podría dar la parte del debate económico, que yo creo que
un tema que pasa por las necesidades de la comunidad, pero Pablo, viéndolo políticamente hablando, el sistema de cómo se podría empezar a debatir de fondo ya el tema de pensiones y decir, ya queremos, por último, elegir. El ciudadano chileno podría elegir a tener un sistema de pensiones que él quiera. O sea, yo creo que, ¿cómo hay que entrarle al problema? Asumiendo que tenéis grandes cantidades de pobreza, trabajadoras y trabajadores que ganan muy, muy poco, porque la lógica del negocio, cuando se habla de las ganancias, en realidad está muy mal repartida. Y el sistema de pensiones, que prácticamente no existe como un sistema de pensiones, sino como un sistema de ahorro forzado, del que dispone la banca y los ciertos grupos grandes empresarios privilegiados de este país, tiene que partir de ese problema. El problema de que está mal pelado el chancho y que hay trabajadores y trabajadoras que viven en la pobreza toda la vida. Trabajan y ganan un sueldo que no alcanza. Y luego de no poder seguir trabajando, obtienen una pensión que tampoco alcanza para vivir. Ese es el problema. O es más bien, por dónde entrar a desenredar esta madeja. Las pensiones no pueden ser un negocio. Así de simple, porque tienen que ver con un derecho social. Y tampoco es sostenible que en un país, en cualquier país, pero en un país que se van a gloria de ser un oasis, país OCDE, jaguar y todo eso, ¿sí?, haya gente viviendo en la miseria y sobre todo siendo trabajadores y trabajadoras. Y eso a propósito también de la discusión del sueldo mínimo. Si la discusión que hay que entrar de fondo acá, y no por los leitos, es que hoy día hay pobreza, y hay pobreza extrema, hay miseria, que está tapada con endeudamiento, pero existe. O sea, hay gente que se sorprende de que en Chile hay gente que compre el pan, los alimentos, la salud, la educación, todo a crédito, todo al fiado, y pagando entonces tasas de interés por sobre el dinero. O sea, para algunos la pobreza de las mayorías terminó siendo un negocio para esas minorías. Y yo creo que esos son los temas que hay que entrarle a fondo para poder discutir también una reforma de pensiones absolutamente necesaria e imprescindible. Y a propósito también, tú no me lo preguntaste, pero yo creo que hay que meterse en ese tema, que es el tema de las 40 horas, ¿cachai? Que finalmente lo que salió como proyecto se parece más a los proyectos de flexibilidad que había presentado el Gran Empresariado que a un proyecto para garantizar una mejor vida y mejores condiciones de trabajo. Si tú me preguntáis, claro, son 40 horas, pero en el fondo también es un proyecto que es como un caballo de Troya. O sea, con la cáscara de las 40 horas, por detrás entró un proyecto de flexibilidad laboral, y hay que decirlo como es. Y ahí es donde llama la atención también, no solo llama la atención, para decirlo tal cual como es, molesta que las autoridades del gobierno, un gobierno que supone que llegaba con un proyecto, con una fuerza, con una voluntad de transformación, no diga las cosas como son y lo plantea así. ¿Sabéis qué? La centralidad de este proyecto no son las 40 horas, porque 40 horas son en varios años más. Lo que entró de fondo es la flexibilidad laboral. Y ahí es donde finalmente queda súper claro y se expresa este consenso donde priman los intereses del gran empresariado en desmedro de los intereses de trabajadoras y trabajadores, que escasa representación, escasa voz y escasa capacidad de participar del debate político tenemos hoy día. O sea, ningún sindicato participó, y hoy día sale la Fundación Sol, sale un grupo grande de organizaciones de trabajadores diciendo, puta compadre, no me ayude tanto. Claro, y por lo mismo, o sea, políticas a la rápida, lo hemos visto también con esta famosa ley que apoya a Carabineros, que protege también y le da más facultades. Están haciendo esto muy express, muy a la ligera, muy rápidamente, y no está esa agudez que se necesita de consultar a las bases simplemente, ¿o no? A ver, es que hoy día se gobierna con lo que plantea el Mercurio, con lo que plantean los sectores más conservadores y los sectores privilegiados de este país. No se están planteando ni siquiera los antecedentes verdaderos y objetivos para tomar decisiones. Hoy día se ha planteado que existe una crisis de seguridad, de que el principal problema tiene que ver con la seguridad, y se llevó este debate a decir, mira, ¿sabéis qué? Aquí lo que se necesita es que las policías, en este caso Carabineros, las PDI, tengan
menos restricciones para el uso de el armamento en los procedimientos. ¿Hay alguien que piense sinceramente que los problemas de seguridad, vale decir de incremento del narcotráfico, de la presencia del narcotráfico, de su capacidad financiera, de su capacidad de fuego, de su capacidad de controlar territorio, pase porque existan menos controles para el uso de armas por parte de la policía, en un contexto donde todavía ni siquiera están resueltos los casos de violación a los derechos humanos, de corrupción, donde estaban involucradas esas mismas policías, máxime todavía cuando ha sido un hecho público que han estado involucrados miembros de Fuerzas Armadas, de la policía, en la venta de armas a bandas delictuales. Sí. Entonces, ese no es el camino para ir resolviendo los graves problemas. Los graves problemas de inseguridad que tenemos hoy día en los distintos barrios y comunas del país tienen que ver con un Estado que ha abandonado y ha dejado en el absoluto desamparo a las comunidades. O sea, lo que se está cosechando hoy día fueron los 30 años de abandono neoliberal. Fueron las escuelas que no tenían techo, las escuelas que no tenían vidrio. Mira, para dar un puro ejemplo, este es el primer año escolar que se inicia en San Antonio con las escuelas con todos los vidrios puestos. Así de brutal es el nivel de abandono. Acá en San Antonio no tení cine, no tení universidad, hablan de que practiquemos deporte y hasta el estadio lo hicieron mal de parte del gobierno, de parte del MOB. Entonces, cuando vamos a hablar en serio de generar mejores condiciones de seguridad, tiene que ver con ir a disputarle derechamente a las bandas delictuales, al narcotráfico, lo que está pasando. Y para eso tenéis que ofrecer mejores condiciones que las que está ofreciendo el narcotráfico hoy día. Porque hoy día cuando tú vas a un barrio y escucháis de repente cabros, cabras, sí, vecinos en general, vecinas en general, que ven más oportunidades en trabajar para el narcotráfico que ganarse la vida honradamente, ¿no? Porque efectivamente, porque te condenan con un sueldo mínimo que no te alcanza ni por una vida mínima. Claro. Te condenan en barrios de baja calidad constructiva, sin ninguna infraestructura. Entonces, finalmente, quien está ofreciendo las posibilidades, y esto no es tan distinto de lo que se veía en esas series que eran narcos, o lo que se veía que pasaba con el cartel de Medellín o en la favela. Eso, hoy día, el Estado abandonó a las comunidades, abandonó los barrios, y en el caso de San Antonio es más que evidente, es absolutamente inexplicable que estén hablando de controlar la frontera, pero la frontera más grande, en términos de comercio, de entrada y salida de mercancías, está abandonada. ¿Qué es San Antonio? El Estado tiene abandonado la comuna de San Antonio, ha abandonado el puerto de San Antonio, ha abandonado a la gente de nuestros barrios. Si vamos a hablar de... Y ahí también te hago la pregunta, que San Antonio queda marginado también de este plan de seguridad. Sí, pues, y es más o menos inexplicable. ¿Y por qué? Es absolutamente inexplicable. El plan asume que va a priorizar 46 comunas, donde se consideran las 16 capitales regionales y otras comunas. ¿Sabéis que, Alfredo, las cosas yo creo que hay que plantearlas como son en el contexto que son? Estamos a puertas de una elección donde de verdad tiene menos motivación que todas las elecciones para no discriminar a nadie. Estamos a puertas de un proceso electoral donde la agenda ha estado instalada por el tema de seguridad y donde se ponen estos recursos. En las capitales regionales, que es donde se concentra la mayor cantidad de personas, y en algunas comunas. Y ese criterio de comuna a mí me parece que es absolutamente arbitrario. En el caso de nuestra región, por ejemplo, Valparaíso es la capital regional, por lo tanto, como capital regional... Corresponde, ya. Quilpué, Frente Amplio. Viña del Mar. Oiga, pero tenemos Cartagena. Frente Amplio. Cartagena, PPD, que fue un alcalde, García, que estuvo en todos los actos de proclamación de Gabriel Boric y de la alianza de gobierno. Nuestros dos vecinos, tenemos 3 vecinos. Santo Domingo, Melipilla y Cartagena. Melipilla y Cartagena son parte del plan. Y el principal puerto de Chile, por donde entra y sale la gran parte de las mercancías de Chile, queda fuera del plan. Justo cuando la ONU también ha dicho, ojo, con el puerto de San Antonio y el control que realizan las autoridades al respecto. Entonces a mí me parece que hay harto más, la única explicación más visible es un cuoteo político.
y que es finalmente un cuoteo Claro. para los territorios a puertas de una elección donde hay autoridades que son afines al gobierno. Y a mí me parece que eso es un error y demuestra que finalmente este plan tiene más bien o opera justo en un escenario electoral y que tampoco ha planteado derechamente cuáles son sus objetivos, cuáles son sus plazos, cómo este gobierno, se supone que siendo un gobierno distinto, entiende y aborda de manera distinta, muy distinta, el fenómeno de la delincuencia, la violencia y la inseguridad que afecta a nuestros barrios. En este caso, con San Antonio, entre Piñera y Boric, ha sido más bien de continuidad. El abandono ha sido absolutamente parejo de parte de los gobiernos. Se instaló como una política de Estado dejar de lado a San Antonio y verlo solo como fierro y cemento para que se hagan grandes negocios que renten en Santiago. ¿Tú cachai cuánto es lo que deja EPSA acá en San Antonio? ¿Cuánto deja de pesar? Paga como 240 millones de patentes. Mira. Son como 2 lucas por habitante. Eso es. 2 lucas por habitante. Poquito. ¿Ah? Poco. ¿Para cuánto alcanza? Muy poco. En 10 años por un balón de gas. Ese Claro. es el aporte de la empresa portuaria de San Antonio por habitante. Es la opinión de nuestro panelista estable, el señor Pablo Sepúlveda, acá en las entrevistas galácticas. Oiga, Pablo, el tiempo se nos pasa rapidísimo. Agradecer, como siempre, esta vuelta, recargada vuelta acá a las entrevistas galácticas. Como siempre, opinar de la actualidad política es nuestra visión. Y también ustedes, vecinos y vecinas, que opinen de esto, porque es la idea, transpasar la información y que nos pueda visitar en las multiplataformas, en el dial FM, donde usted quiera, www.galacticamedia.cl, Spotify y en nuestro canal de YouTube. Pablo, palabras finales. Sí, oye, hacer una mención a algo muy importante que ha pasado colado en Canal 2, en los medios en general. La municipalidad anunció el primer proyecto de vivienda pública para arriendo a precio justo. Después de más de 10 años en que el municipio no había gestionado ningún proyecto habitacional en una ciudad que, digamos las cosas como son, Omar Vera entregó San Antonio con 5.000 familias en toma, sin proyectos habitacionales, con un proyecto a puertas de ser demolido. Esta administración ha logrado instalar un proyecto emblemático y pionero que va a permitir el arriendo a precio justo. Me parece absolutamente destacable y necesario poner ese tipo de iniciativas en el debate público. Importante noticia que comenta, y también ser pionero, siempre ser pionero es bueno, y más aún en el tema social, y qué importante el tema de la vivienda, sin duda. Así que vamos a estar dándole cobertura e información a esto que va en ayuda a las familias de acá de San Antonio que tanto lo necesitan. Amigas y amigos, estas fueron las entrevistas galácticas, como siempre, a través de las redes sociales y en Spotify. Nos vemos, Pablo, que esté muy bien. Nos vemos. Hasta luego.